aquí derecho está la imagen, hasta el fondo del rato tenemos la plática, está la imagen de Buenaventura Medina Picasso, uno de los hombres más ricos de la Nueva España, ya que fue dueño de tenían la Casa de Plata de México, eran los que estaban al frente, su familia, la familia Medina Picasso, una familia muy rica, la cual tenía su propia calle en la ciudad, que se llama Calle de las Medinas, en la época Nueva Hispana. En la época actual es Calle de Cuba, y su casa, este palacio existe, pero no existe la fachada porque dentro ya está casi destruido en su totalidad. Tiene una buena labor, es una escuela secundaria. Está en la República de Cuba, frente a Plaza Santo Domingo, ahí está la casa de Medina Picasso. Bueno, cuando muere don Medina Picasso, está representado con su sombrero de peregrino y vestido de negro, todas sus pertenencias de la capilla de su casa pasaron a ser parte de la capilla de Medina Picasso. Y precisamente ahí se encontraban todavía hasta antes de la ley de su mortición, se encontraban todos sus tesoros. Se encontraban cristos de marfil, coronas de oro, pinturas, todo eso pasó a ser parte de este acervo. Que bueno, como sabemos, viene de esa amortización y todo esto es parte del gobierno, se rinde para que el país siga adelante. Bueno, vamos a empezar en 5 minutos, bienvenidos sean, en esta celebración de los 500 años de Semana Santa, en la cual, como saben, Hernán Cortés fue el primero que llegó en un Viernes Santo, un 11 de abril de 1519. Si gusta pasar por a tomar asientos, sin salamadres, bienvenidos. Pasen ustedes. Una pregunta. Una dijo que era la calle de las Medinas, ¿no? Sí. ¿Y cómo dijo que se llamaba la...? Buenaventura Picasso, al final de cerca. Sí. Bienvenido, Patrick. Gracias. Historiador Carlos Flores, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una licenciatura y su tesis de licenciatura fue un tema muy interesante, los restos de los héroes de la independencia. ¿Se acordarán aquel capítulo desafortunado en que el director del INA, Armando María Campos, no es Armando, María Campos, le preguntaron en la televisión, oiga, ¿estos restos de quién son? Y no supo decirlo. Bueno, Carlos se dedicó a investigar muy bien los restos de los héroes de la independencia, pero además trabaja en el tema de la música, trabaja con la música moderna, contemporánea, Sabemos de todo. y escribe para relatos, historias y relatos, y se dedica mucho a la investigación también de la época barroca, de los Carmelos, no de los Juaninos, o que son los... Bueno, pues es un gusto tenerlo aquí en este convento Regina, y bueno, bienvenido, maestro, muchas gracias. vamos a platicar un poco acerca de lo que es la Semana Santa. En particular vamos a estar charlando sobre la Semana Santa, pero en la Ciudad de México durante el siglo XIX. Es importante pues, especificarles esto porque a veces vamos a estar como retrocediendo en el tiempo, viajando hacia adelante en cuanto a algunas referencias que pues forzosamente tengo que dar para darle un contexto al tema. Entonces, pues bueno, en lo que encontramos la presentación, sí quisiera comentarles que esta conferencia está programada en el marco de los 500 años de las celebraciones de Semana Santa en la Ciudad de México. La Semana Santa, pues desde que los conquistadores llegaron, casi de inmediato empezaron a realizar rituales, a realizar misas, con referencia a todos estos, digamos, eventos, todo lo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pues, decían al respecto. La Semana Santa, primeramente les quisiera comentar, es está programada o está agendada dentro de un ciclo solar inicialmente. Aunque, como ustedes saben y como ustedes han visto, la Semana Santa tiene movimiento en cuanto a la temporalidad. Es decir, en ocasiones la tenemos desde febrero, empezamos con esto del miércoles de ceniza, etc.
en febrero y terminamos en marzo. Y en ocasiones empezamos en marzo y terminamos en abril, como fue este año. ¿Por qué? Porque resulta que los judíos, que es de donde viene la tradición, tenían en consideración los tiempos en que, según ellos, realizaban los rituales de liberación de Egipto, es decir, cuando los israelitas, los antiguos israelitas, salieron del yugo de los faraones. Y esto tuvo que ser a la luz de la luna llena. El ciclo del calendario de los judíos se basa en el ciclo lunar. Esto quiere decir que, bueno, según ellos y según su tradición, los antiguos israelitas se habían escapado de Egipto a la luz de la luna. Es decir, para tratar de no ser descubiertos con antorchas y demás, toda esta huida al desierto se hace bajo la luz de la luna. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso va a marcar en fechas posteriores cómo se va o cuándo se va a festejar la semana, bueno, en este caso para ellos la Cuaresma, y para nosotros pues lo que sería la Semana Santa, que es el sacrificio de Jesucristo, que eso es lo que en realidad se conmemora en estas épocas. Sí, porque hay ocasiones que dicen, vamos a festejar la Semana Santa. Pues festejar una muerte es como un poco contradictorio, ¿no? Entonces, de lo que hablamos es de una conmemoración, efectivamente, en el ámbito cristiano, el cristiano occidental, porque también dentro del cristianismo existen muchas vertientes, el cristianismo ortodoxo o oriental y el cristianismo occidental, que es el que nosotros, bueno, algunos de nosotros profesamos, ¿no? Ya sea como creyentes o como practicantes, ¿no? De todas maneras, a los que no somos tan creyentes, pues les damos las gracias a quienes no lo son, a quienes lo son, perdón, porque nos dan los días de asueto, ¿verdad? Eso sí, nadie los perdona. Entonces, bueno, hablarles de esto, del ciclo lunar y el ciclo solar. La religión cristiana, conforme fue pasando el tiempo, trató de estipular más o menos esta situación de la Semana Santa, cómo es que se tenía que festejar, cómo se tenía que reglamentar. Se sabe que desde el primer concilio ecuménico, la Iglesia cada cierto tiempo trata de reformarse a sí misma a través de concilios. Estos concilios lo que hacen es, pues, de alguna manera ajustar todas las prácticas religiosas que se tienen dentro de la Iglesia cristiana católica, ya católica, para de alguna manera ser consonante con los tiempos actuales. Pienso, por ejemplo, en el último concilio, que fue el Concilio Vaticano II, que de hecho es muy pertinente para nosotros, porque es a partir de ese Concilio Vaticano que la ritualidad se ejerce en las lenguas romances, es decir, antes la ritualidad se decía en latín, que era la lengua oficial para estas cosas. Y entonces, a partir del Concilio Vaticano II, que para mí, por cierto, muy tardío, la reforma en el idioma se da en los años 60 del siglo XX. Esto ya para tiempos de, por ejemplo, otras iglesias como la protestante, la metodista, pues esto ya tenía siglos de práctica. Es decir, estas otras iglesias, estos otros cristianismos ya practicaban sus ritos en las lenguas en donde se practicaba, es decir, hablaban en alemán, hablaban en francés o hablaban en inglés, y la catolicidad en conjunto todavía seguía hablando en latín. Entonces se daba que muchas veces la gente, aunque no entendiera las cosas, pues iba a los ritos, es decir, solamente por costumbre. Muchas veces estos ritos pues no los entendían. Yo de veras luego hay veces que le pregunto a mi abuelita, que pues oiga abuelita, ¿usted cuando iba a misa qué onda, no? Porque no, pues es que el padrecito lo que hacía era nada más darnos señas de cuándo nos teníamos que hincar, cuándo nos teníamos que parar, cuándo teníamos que ir a tomar la comunión, pero por lo demás pues difícilmente lo entendía. Y yo pues sí, porque imaginen a una mujer
de Guanajuato de los años 50 o 60, de pueblos pues ciertamente no tan centrales, sino más bien un poco a las afueras de las ciudades, pues era difícil entender un lenguaje, si había veces que ni siquiera hablaban español. Pues imagínense cómo tener que entender, además del español, el latín. Y esta reforma en la iglesia pues se da hasta los años 60, que es, para mí se me hizo muy tarde, pero bueno, al final se da. Y entonces encontramos que todas estas festividades ya las podemos practicar en nuestro lenguaje. Ya podemos decir Santo Cristo en lugar de Corpus Christi, etc. Y entonces, bueno, la ritualidad a partir de ese momento cambia. Sí quisiera comentarles también que en el siglo XIX, pues todavía imbuidos de este antiguo cristianismo en latín, pues ciertamente las personas solamente se guiaban por las costumbres. Y entonces lo que vemos a veces dentro de los relatos que se dan en esta época es que la gente a veces no respetaba tanto la ritualidad que marcaba la iglesia. Y entonces se daba que había reglamentos por parte de la autoridad que decían, ¿saben qué? Ya no vamos a hacer el Vía Crucis porque la gente no es congruente con lo que se está celebrando. En lugar de llorar porque se crucificó al Nazareno, pues se ríen porque se le salió una panzota, ¿no? Y no era el mismo musculoso Cristo que nos muestran de repente, ¿no? Y la gente pues, se dejaba llevar por la apariencia y decían, ay, bueno, pues está medio panzoncito Barrabás, o está medio triste la Virgen María, en lugar de pensar que era toda una ritualidad, un acompañamiento reflexivo de la pasión de Cristo, ¿no? Y ciertamente estas cosas se siguen dando hoy. Yo en las ocasiones en que en el Vía Crucis me ha tocado acompañar, pues de repente veo eso, ¿no? De que, ay, mira, trae el casco al revés el centurión, o trae de repente, no sé, mal puesta la barba Simón o Juan, etcétera, ¿no? En lugar de pensar en esta idea de que, oye, pues se sacrificó a Cristo por los pecados del mundo, etcétera, y no, y más bien pasa lo otro, ¿no? Y bueno, ciertamente todos tenemos formas de pensar y ver, y bueno, me dicen acá que ahora sí que no se pudo. ¿Crees que en internet? ¿Sí hay internet? Bueno, me la voy a aventar así, de modo. Pues bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Primero, lo que en el siglo XIX era costumbre, y claro, desde el siglo XVIII, es la idea o la práctica de lo que se viene a conocer como el carnestolendas. ¿Qué es el carnestolendas? Bueno, en términos del lenguaje español, pues es el carnaval. Carnestolendas se traduce como la carne por retirar. ¿Qué debemos de entender por el carnaval? Bueno, es un periodo previo a la Semana Santa o a la Cuaresma, más formalmente, en donde ciertamente se festeja la carne con licencia eclesiástica, es decir, la iglesia desde al menos tiempos medievales ya daba ciertas licencias para tener fiestas, para tener ciertos libertinajes, porque más bien eso era, bailes, fiestas, paseos, rondas, en donde una de las cosas interesantes es que se cuidaba el anonimato. Y esto tiene que ver con que en esta época, en este periodo en particular, se daba un periodo como de bromas, como de delitos que no se castigaban, es decir, todos estos excesos que se podían cometer y que eran lícitos en ese momento porque venía un periodo de abstención.
es decir, toda esta cuaresma no se tenían que profesar, no se tenían que ejercer ciertas prácticas. Por ejemplo, pues el no comer carne, que es una de las primeras, pero no solo carne de puerco o carne de res, sino también carne humana. Y cuando digo carne humana, pues me refiero a la parte de ejercer la sexualidad, de comer prójimo, como dicen, esto del el chisme y el rumor. Y pues bueno, todas estas prácticas sociales que se daban cotidianamente y que se daba un periodo, digamos, de libre albedrío, de libertinaje, en donde la gente podía bromear, podía engañar a otra gente y era lícito. ¿Por qué? Porque venía un periodo en donde todo eso tenía que acabar, al menos durante un tiempo. Entonces, la Semana Santa lo que de alguna manera permitía previo a ella era estos carnavales, y en la Ciudad de México en particular se daba a partir de paseos en lo que ahora es el Paseo de Bucareli, o lo que es Bucareli, la avenida, digamos, y terminaba en lo que ahora es Arcos de Belén, es decir, toda esa avenida, que pues en ese tiempo era mucho más amplia, ahora ya no cabemos, toda esa avenida lo que se daba era que acudía la gente por las tardes por supuesto iban disfrazados, esta idea también de las máscaras para cubrir el anonimato, y empezaban a bromear a la gente, diciéndole cosas que a lo mejor a nosotros nos parecerían un poco extrañas, ¿no? Porque el humor o la burla que se daba en esa época pues no es el mismo que tenemos nosotros. Nosotros probablemente ya estamos como muy contaminados por un humor ciertamente más vulgar, como más tendiente a la sexualidad sobre todo, y no a un humor como más de metáfora, como de digamos más complejo. Entonces en este tiempo de carnaval pues bueno, se dan estos paseos en carretas adornadas con faroles que le llamarían venecianos, estos faroles de color que también adornaban fachadas, adornaban las columnas de algunos edificios y que le daban ciertamente pues una vista diferente a la ciudad. De aquel lado hay sillas, ¿no? Si gustan, para que no estén de pie. Gracias, gracias. Entonces, bueno, se daba también que pasados estos paseos vespertinos, se convocaba a bailes en las noches, y estos bailes pues se daban generalmente en los teatros principales de la ciudad. Nosotros tenemos como referencia, y sobre todo los testimonios, el Teatro Santana o el Teatro Nacional. Este teatro estaba ubicado en lo que ahora es la avenida 5 de Mayo, atravesaba, digamos, horizontalmente la calle, lo que ahora sería la calle de Bolívar, no sé si ubiquen más o menos, aquí a unas cuadras, por supuesto. Y bueno, se hacían estos bailes en donde sobre todo la juventud era la que acudía disfrazada, y bueno, sobre todo disfrazados de lo que se llamaban pierrots. Los pierrots eran como un tipo de payasos o de vestimenta a la usanza de payaso, en colores blancos y negros, en combinaciones, a veces también les decían dominós. Estos disfraces, obviamente con máscara, por supuesto. También había quien se disfrazaba pues como si fuera noble español, es decir, como a la usanza antigua, con golilla y de estos blusones largos, obviamente con sombreros y plumas, etc. También los que llamaban marmitones, estos marmitones que eran, en Francia se les reconocía por ser los ayudantes de los cocineros, lo que nosotros diríamos pinches,
y así se disfrazaban también aquí en la Ciudad de México. Adelante, adelante. Perdón, de aquel lado, buenas tardes. hay sillas. Y bueno, en estos bailes pues obviamente se daba esta onda que diríamos nosotros del cortejo, del ligue entre las personas, porque el anonimato permitía que pues se pudiera seducir a cualquier mujer o en su defecto cualquier hombre. No se tienen muchos datos acerca de si había relaciones homosexuales, pero eso tampoco nos extrañaría. Ciertamente como sociedades tenemos esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, se daban estas situaciones. Un cronista de la época, Antonio García Cubas, menciona que él tuvo conocimiento de dos situaciones que se daban muy regularmente en estos bailes, que había veces que resultaba que la mujer a la que se pretendía seducir pues no era la persona que imaginaba uno. Entonces él comenta que tenía un amigo, esto ya como a manera de chisme, tenía un amigo y este amigo quedó de ir al baile con una de sus costureras, porque han de saber que pues había gente que era de mucha lana y que pues el patrón seducía a la sirvienta o a la costurera o a la que tuviera ahí al lado, ¿no? Entonces, bueno, el anonimato permitía pues este tipo de relaciones intersociales, ¿no? Entonces, pues resulta que cuenta que este amigo quiere seducir a la costurera de la casa y la costurera le dice, sí, nos vemos en el baile, pues ahí tú me vas a reconocer por tal disfraz, etc. Entonces este amigo bien animado va, se viste también a la usanza, lo que les he platicado, y pues a la hora de ya invitar a la chica a cenar y ya después a otra parte, pues al momento de ya abordar a la chica pues, y quitarle la máscara, porque hasta ese momento se quitaba la máscara, pues se da cuenta que con quien está es con la mamá de la costurera. Entonces, obviamente se llevó la sorpresa de su vida, obviamente el escándalo fue mayúsculo en el teatro, obviamente la señora exhibió al tipo, le dijo, miren este fanfarrón que se quería propasar con mi hija, etc. Y oh sorpresa, ¿no? Entonces, este tipo de circunstancias eran muy comunes en el siglo XIX, que de repente resultaba que pues la niña no era niña, ¿no? O era niño, o a lo mejor era la mamá de la niña, o la abuelita de la niña, ¿no? Situaciones que a nosotros, bueno, al menos a mí leyéndolas, pues obviamente uno se ríe por todas estas situaciones que pasaban con nuestros abuelos, ¿no? Porque también eran picarones, ¿no? Nuestros abuelos. Uno piensa que todas estas familias que son kilométricas de 10, 15 hijos, pues de algo tuvieron que haber hecho, ¿verdad? Los abuelos para que fuéramos tantos. Entonces, bueno, pero ¿qué era este carnaval, además de ser jocoso y de ser burlón y de todos estos despistes que había? Pues también era una válvula de escape a nivel social, por supuesto. Entonces, había veces que los desmanes dentro del carnaval pues se sobrepasaba la autoridad, e incluso en ocasiones hubo gentes que al cobijo del disfraz y de la máscara iban al ayuntamiento, al palacio de ayuntamiento que tenemos aquí en el Zócalo, y le iban a gritar majaderías a la autoridad en turno. Decían, no, ustedes que nada más gastan nuestros impuestos a lo ejo, ustedes que no saben manejar las cosas, siempre hay violencia. Y entonces ahí se vaciaban de improperios a la autoridad y pues como todo el mundo iba enmascarado, ¿quién fue? Pues quién sabe, ¿no? Si le mentaban la madre al gobernador del Distrito Federal, pues no pasaba nada, además de que era tolerado porque pues eran tiempos de carnaval, ¿no? Entonces
no había bronca. Bueno, ¿qué más pasaba en estas épocas? Seguramente ustedes recuerdan que el tiempo de Pascua y la Cuaresma hacen mucha referencia a los huevos. Bueno, en son de broma, muchas veces en la Ciudad de México, algunos puestos de verduras y de frutas que había en distintos puntos de la ciudad vendían huevos rellenos de cosas. N cantidad de sustancias habidas y por haber, aunque bueno, los más inocentes obviamente eran los que traían el confeti, los que traían la harina. Y bueno, en medio de los paseos y de los bailes, de repente había el chistoso que traía sus huevos y en la cabeza le daba a los amigos o a los desconocidos, porque también se daba pues ciertamente sorpresa, ¿no? de quererlos embadurnar con sustancias de dudosa procedencia. Entonces, bueno, desde esa época, siglo XIX, se da esto de que nosotros le quitemos la yema al huevo y lo rellenemos con cosas, ¿no? Es de esta época. ¿Qué más? Ciertamente otra de las cosas que había como práctica era la cuestión de la comida. Hasta la fecha, algunos de nosotros practicamos lo que es la vigilia en cuanto a la carne, por supuesto. Esto está reglamentado litúrgicamente. Desde al menos el siglo XIII sabemos que hay prohibiciones no solo de la carne, sino de los lácteos. Por supuesto hablo del queso, de la leche y de todos los derivados que tengan que ver con la leche, del vino, por supuesto, y de algunas otras sustancias que decían que enviciaban a la gente. No se especifica como qué, pero bueno, se daban estas prohibiciones. Sin embargo, inicialmente la prohibición se daba toda la Cuaresma y ciertamente era muy tortuoso. Imagínense luego nosotros que tenemos antojos de tacos al pastor y 40 días no comer carne, sí está difícil, ¿no? Sobre todo para quienes sí somos carnívoros, ¿no? Los veganos pues ya como quieran, ¿no? Ya están como acostumbrados al asunto, aunque en el marco de estas disposiciones también tendrían que hacer cierto sacrificio con el queso, ¿no? Sobre todo el queso Oaxaca y el queso panela. Entonces, bueno, pasan los años y al menos para el siglo XIX sabemos que ya la prohibición solamente se da en Semana Santa. Y bueno, dentro de otras prohibiciones también se tenía que ayunar toda la semana. O sea, no nada más el jueves, el viernes santo, sábado de gloria, no. Tenía que ser desde el lunes santo, algunos desde el domingo de Ramos hasta el sábado de gloria. Y se tenía que dar solamente una comida al día. Es decir, solamente la comida del mediodía, por decirlo de alguna manera, y ya no había ni desayuno ni cena. Entonces, hábilmente los habitantes de la Ciudad de México, pues dijeron, bueno, si nada más va a haber una comida, pues que sea una comida hecha y derecha, ¿verdad? Entonces, se daba que la dieta, por supuesto, no incluía carnes rojas, pero sí mucho pescado, muchos productos de lo que llamarían la laguna, que en ese tiempo todavía teníamos el lago de Texcoco muy cerca. Se comía, por ejemplo, hueva de mosco, se comían charales, los charales que eran muy socorridos en la época, aunque no los conocían así, les decían amarillitos por el tamaño y por el color. Se daba también que se comían estos camaroncitos que todavía venden en Zumpango, acosiles. Se comía mucho acosil, se comía mucho pescado, por supuesto. Bueno, al menos las crónicas consignan lo que eran lampreas, que era un tipo de mojarra, róbalo, que bueno, es un pescado mucho más grande,
y permítanme, ahora sí que traigo el tumbaburros, y ranas, patas de rana. Se comía mucha pata de rana, entonces bueno, ahora también la veríamos así como que, híjole, yo no le entraba, ¿no? Ahora ya como que todos estos alimentos ya son como de, los vemos como un poco exóticos, ¿no? Pero bueno, en esa época era pues muy común tener que comer ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué más? Pues, bueno, les traigo un poco los menús que se frecuentaban en las casas de los ricos. Miren, por ejemplo, había sopas de ostras, había pescado a la veracruzana, por supuesto, habían empanadas. Estas empanadas, que eran dulces más bien, refieren no sé si ustedes recuerden este conflicto de la guerra de los pasteles. Bueno, en esa época, hablo de las primeras décadas del siglo XIX, había un pastelero muy famoso que se llamaba Émile Lefort. Este pastelero fue el que incluyó en las reclamaciones que se hicieron al gobierno mexicano el robo de los pasteles de su pastelería. Entonces en esa época era famoso, pero porque hacía empanadas. Y bueno, obviamente ya después con los pasteles pues hizo más famoso, ¿verdad? También se hacían, bueno, se tomaba mucho vino, y había muchos cócteles de frutas. Ahorita vamos a precisar un poco eso de la cuestión de las frutas, porque sí, también había mucha variedad. El menú de una casa, digamos, de medianos recursos, pues incluía camarones, que no era poca cosa, por supuesto, caldo de habas, capirotadas. Es muy especial porque siempre nos da hambre de conocimientos y de las pláticas nos satisfacen y nos llenan. Me encantó porque habla precisamente de la época antigua, cómo se fue desarrollando, cómo a partir de ese momento lo que somos ahora somos precisamente parte del pasado, es nuestro presente ahora. Y pues en verdad es un gran conferencista, he ido a muchas y pues, me gustó mucho también esta. Muchas gracias, muy amable. Pues, ¿usted, señor? Pues, ¿Qué le pareció? Solamente decir parte de lo que dijo la señora. Fue una conferencia muy ilustrativa, fue un complemento de lo que ya en parte sabíamos y en parte desconocíamos. Se conjuntó esas dos partes y ya entendemos mucho mejor las celebraciones de la Semana Santa. Bien. Gracias. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Hijo de romeritos, que era también algo muy común, y tortas de ranas y tortas de almejas. Entonces, bueno, eso es lo que más o menos se comía en una casa, digamos, que tenía algo de recursos. ¿Y qué comían los pobres? O los que se decía que eran pobres, bueno, comían ajolotes, que ahora ya andan en periodo de extinción, eso es muy triste. Comían acosiles, por supuesto. Comían unas ranas que en ese tiempo se llamaban atepocates, así les decían. Comían charales, por supuesto. Comían metlapiques, que eran unos pescaditos todavía más chiquitos que los charales. Comían aguautle, el aguautle es la hueva de mosco que les platicaba. Comían quintoniles, bueno, eso es más común, huitlacoche y lo que en su tiempo se llamaba tlaclaoyos, que es nuestros modernos tlacoyos, es decir, la masa rellena de frijol y ya medio frita, ¿no? Entonces eso comía la gente en esos tiempos de abstinencia, que no era poquito, ¿verdad? Entonces, bueno, llega la Semana Santa y con ello, sobre todo el miércoles de ceniza. Y el miércoles de ceniza, pues bueno, todas las iglesias, al menos de la ciudad, proporcionaban la ceniza, pero daba la particularidad que la ceniza a veces se daba seca o a veces se daba húmeda. ¿Y a qué voy con esto?
nuestras modernas, digamos, cenizas que quienes somos practicantes, ¿no?, las tomamos ese día, pues es ceniza seca, ciertamente, y nada más no la marcan con el dedo en forma de cruz, el sacerdote en este caso. En esa época el sacerdote, con afán de que la ceniza no se, digamos, no se diluyera entre que nos pasábamos la mano por el cabello o que el viento, etcétera, mojaban la ceniza. Y entonces esta ceniza se embarraba obviamente en la frente y pues quedaba una mancha más grande. Entonces dice el cronista que mucha gente de repente parecía que lagrimeaba como que de color negro, ¿no?, porque le escurría todo el asunto de la ceniza, y como pues, había gente muy devota, no se podía quitar la ceniza así, ¿no? Entonces así andaba la gente en la tarde, ¿no?, todos negros de la frente o con la nariz negra, ¿no? Y pues como todos eran devotos, pues no se la podían quitar, o al menos no se la podían limpiar durante ese día, ¿no? Ya después, pues bueno. ¿Qué más había en esas épocas? Se sucedía también que cada hogar tenía lo que se llamaba un altar de dolores. Estos altares todavía los podemos ver con ejemplos, la verdad, bastante agradables en el convento del Carmen, en algunas otras iglesias que han estado tratando de recuperar esta práctica. Y este altar en realidad conmemoraba lo que se llamaban los dolores de la Virgen. No sé si ustedes han visto que algunas vírgenes están pintadas de un color como digamos más oscuro y que además en el pecho traen una espada. Esas son las que llaman Virgen de los Dolores. Entonces en la Ciudad de México se festejaban las lolas, era el Día de las Lolas, y se instalaba en cada casa un altar, digamos de una forma piramidal, con gradas de distinto tamaño, y en la parte superior se ponía un cuadro de la Virgen de los Dolores, por supuesto, la Virgen que les acabo de describir, y arriba una cruz, así como la tenemos allá, o un Santo Cristo, obviamente un crucifijo. Todo esto cubierto por telas de color, generalmente blancas y a últimos tiempos de color morado, para demostrar luto. Recordarles también que el luto inicialmente fue de color morado. Los romanos tenían la costumbre de que cuando guardaban luto por alguna persona fallecida, lo hacían de ese color. El cambio de color se va a dar cuando Carlos V lleva el luto por la muerte de su esposa, Isabel de Portugal. Estoy hablando por ahí de los años 1550, 1500, siglo XVI. Él es el que le da el giro para que el luto sea de color negro. Él es el que establece eso. Bueno, entonces andábamos con lo del altar, y en el altar se ponían flores, sobre todo mucha planta de follaje amplio, se ponían semillas, generalmente de trigo, de lenteja, y se ponían aguas de colores, que generalmente estas aguas si eran, digamos, teñidas con sustancias químicas, o eran aguas de sabor, es decir, cuando se invitaba a los vecinos a que visitaran el altar de la casa, obviamente había algunos tipos de rezos específicos para ello, y como una forma de agradecimiento se les regalaban lágrimas de la Virgen, así se decía que a estas aguas de sabor. Entonces estas aguas a veces eran puestas en el altar, a veces no, a veces nada más eran las teñidas de color, y estas aguas se les proporcionaba a los invitados. Y entonces pues quieres lágrimas de la Virgen, pues ya uno tomaba el agua ya fuera de horchata o de limón o de piña, ¿no?, que eran sabores como muy, muy tradicionales de la época. ¿Con qué se teñían estas aguas? Tenemos el dato que para darles colores específicos había ciertas sustancias. Por ejemplo, para que el agua se tornara colorada,
se utilizaban pétalos de amapola, también se utilizaba grana cochinilla, que esa da un color rojo, se utilizaba palo de Campeche, que es como una resina, para colores carmesís, la flor de la Jamaica para colores púrpuras, el sulfato de cobre para colores azulados, el azul, amoníaco con ácido clorhídrico para el verde y carbonato de potasio con cromato para el amarillo. También en el altar teníamos tapetes, se utilizaban como si fueran de acerrín, como los que ahora hacen de acerrín, pero bueno, se hacían con amaranto, o con pétalos de flores o con polvo de café. Y en estos tapetes se dibujaba o se escribía el anagrama de la Virgen María. ¿Sí saben cuál es el anagrama? Es uno de los símbolos que se utiliza para representar a María. Es una M, pues digamos más o menos estilizada, con una cruzada. En algunas iglesias todavía se porta en las puertas principales, arriba. Entonces, bueno, se pintaba eso. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Las aguas, ¿de qué podían ser? Pues bueno, había agua de chía, agua de limón, agua de tamarindo, agua de piña, de horchata con canela, de Jamaica y una que me llamó la atención que era de Timbiriche. Esta agua de Timbiriche es más bien de una semilla que se llama piñuela. Yo no la conozco, quien la conozca a lo mejor nos podría describir, pero la verdad es que yo desconozco de este fruto y que, bueno, dicen que sabía agridulce y que daba un color violeta al agua y que era pues muy popular en la época. Entonces, bueno, eso es lo que se daba los viernes de Dolores a los invitados al altar. Bueno, ¿qué pasaba el Domingo de Ramos? Obviamente se daba esta celebración de la entrada de Jesús a Jerusalén a través de lo que nosotros conocemos como las palmas, ¿no? Y estas palmas, nada más que en la época no había palmas como las que nosotros nos dan, ¿no? Que son así como tejiditas y como chiquitas, ¿no? Por ejemplo, Madame Calderón de la Barca dice que cuando asistió a una función de Domingo de Ramos en la catedral, que algunas personas llevaban palmas, pero literalmente la palma, o sea, el arbusto, digamos, por decirlo, del tamaño generoso, y las llevaban a bendecir a la iglesia, y eso obviamente hacía incómodo a las demás personas que no las tenían, porque la palma de repente estás en la oración o estabas atendiendo al párroco y pues la palma por el aire o el movimiento pues se mueven las hojas, ¿no? Y de repente esto hacía que sobre todo las mujeres que traían mantillas se engancharan con las palmas y pues ya luego veías las palmas con las mantillas ahí al lado colgando y pues señoras diciendo improperios a media misa, ¿no? Les digo que los abuelos no eran tan inocentes como nosotros lo pensamos, ¿no? Pero bueno, se daba esto. Yo todavía, mi abuela y mi mamá ocupaban estas palmas cuando en épocas de lluvia, que eran lluvias muy torrenciales, ellas quemaban una parte de la palma, según esto para aplacar el temporal. Yo desconozco esta costumbre, pero al menos en siglo XIX sí está presente. No sé de dónde provenga esta idea de que con la palma se calmaba el clima, pero es una idea arraigada y todavía, le estoy hablando del siglo XX, pues todavía había gente que practicaba estas cosas, ¿no? Entonces sería bueno, digo, a quienes todavía tengan la fortuna de tener a sus abuelos o tíos abuelos, pues preguntarles como qué les explicaban respecto a eso, ¿no? Porque la verdad es que yo desconozco. Pues bueno, viene la Semana Santa ahora sí. En la Ciudad de México, pues en general los templos estaban abarrotados, había gente que, aunque no supiera rezar, pues iba a la iglesia y se dedicaba a estar ahí custodiando al párroco, etcétera.
y eso ocasionaba también de repente ciertas veleidades por aquello de que yo le ayudo al párroco, no, que yo le ayudo, y todos querían ofrecerse al servicio, y pues luego había broncas entre sacristanes y feligreses devotos porque todos le querían ayudar al padre a organizar la fiesta, ¿no? Y pues obviamente esto generó también circunstancias terribles porque muchas ocasiones las iglesias estaban iluminadas por velas, por muchas velas, y no velas de las que nos ponen en los cumpleaños, sino verdaderos cirios, como ahora los conocemos, los cirios pascuales. Y estos cirios, que eran de un tamaño mucho mayor al que nosotros conocemos, que por ejemplo tenían 5 mechas para lograr abarcar el tamaño de la cera, ocasionaban a veces incendios. Y entonces, entre que andaban en el jaloneo, pues de repente ya se cayó la vela en la duela de la iglesia, pues traigan agua porque si no nos vamos a quemar todos. Y pues el corredero de gente porque ¡ay, ya se está quemando el santito! Y otras se desmayaban, y otras lloraban, y otras se reían por las reacciones de los demás, ¿no? Entonces, siempre había gente que en algunos puntos estratégicos de la iglesia tenían sus cubetas de agua, y ya cuando veían que medio se armaba el incendio, pues inmediatamente el cubetazo de agua para que ya no pasara a mayores el asunto. Entonces, bueno, eso. Aquí en la Ciudad de México los martes santos se caracterizaban por una procesión en donde participaban sobre todo los indígenas del barrio de Tepito. En Tepito hay una iglesia, por si ustedes no lo han notado, sobre todo por aquello de que luego los puestos de piratería y de ropa y de muchas otras cosas cubren el panorama. Hay una iglesia que es la de San Francisco Tepito. San Francisco Tepito es la advocación del barrio. Y en los martes santos de al menos la primera mitad del siglo XIX sabemos que hacían una procesión desde Tepito hasta pues lo que sería la Catedral Metropolitana, y traían en procesión a un Santo Cristo que, llegando al Zócalo, hacían una parada enfrente al Palacio Virreinal entonces, y pues ya después Nacional, en donde se asomaba por entonces el virrey y ya después el presidente, y en el balcón principal aparecía esta persona, el virrey o el presidente, y se arrodillaba ante el crucifijo que le presentaban los indígenas. Esta costumbre me remitió un poco a lo que hace nuestro actual presidente de tener cierta pleitesía con los grupos indígenas. Más o menos me evocó eso, ¿no? Entonces, bueno, esto se daba sobre todo los martes santos. Los miércoles, por supuesto, se daba un oficio en particular, que era el oficio de tinieblas. Y no me refiero al luchador, sino a la idea de que la iglesia tenía que guardar oscuridad. Y entonces estas celebraciones lo que hacían era que en todas las iglesias, se apagaban las luces de los altares, y sobre todo los altares mayores, porque ya saben que muchas iglesias también tenían altares laterales. Entonces, sobre todo los altares mayores, y al mismo tiempo se cantaban salmos y se cantaba lo que se llama el Benedictus. Yo no conozco este canto en particular, pero bueno, eso es lo que se cantaba. ¿Qué anunciaba esto? Primero, la muerte de los profetas del Antiguo Testamento, que eran los que habían anunciado la muerte del Cristo, del ungido, del Redentor. Y por supuesto, esto era el anuncio, digamos, oficial de la pasión de Cristo, formalmente. Entonces las iglesias tendían a oscurecerse en miércoles santo. ¿Qué pasaba el jueves santo? El jueves santo se da lo que nosotros conocemos como la visita de las 7 casas, que propiamente ya es parte de la pasión de Cristo.
Y esto, bueno, se instituye por ahí del siglo XIII-XIV por San Felipe Neri. San Felipe Neri lo que hacía era un recorrido en Italia, bueno, lo que era Roma, la ciudad de Roma, por los templos principales de Roma. Entonces, inicialmente eran 4, que eran las 4 catedrales mayores de Roma. Ya después se extendió a 7, que ya eran 3 catedrales mayores, 4 menores. Eso, más, si no me corrigen, o unas eran menores o mayores, el asunto es que tenían que ser 7. Y estas 7 tenían que ir acompañadas de una reflexión. Cada visita a una iglesia iba acompañada de salmos específicos y de una estación de lo que se llama propiamente el Vía Crucis, aunque solamente en 7 altares, en 7 iglesias. En México, pues esta práctica obviamente también fue muy ejercida durante el siglo XIX y lo que dicen las crónicas es que en ocasiones era tal la gente que había veces que no se podía meter a la iglesia porque todos estaban queriendo visitarla. Entonces, mucha gente empezaba el recorrido en la mañana y a veces lo terminaba ya muy tarde. Una cosa que también les quisiera señalar es que durante la Semana Santa estaba prohibido en la ciudad andar a caballo o en carreta o en carroza. Toda la gente tenía que andar a pie como símbolo de humildad. Entonces, esto ocasionaba también ciertos problemas, sobre todo para la gente acomodada. ¿Por qué? Porque mucha de esta gente de la high no estaba acostumbrada a caminar. Entonces, muchas veces los zapatos tenían que ser reparados a medio camino. Entonces era la época dorada de los zapateros remendones en las calles, porque los transeúntes, ya cuando veían que ya traían el zapato roto, pues inmediatamente acudían al zapatero y este ya con 2, 3 cosiditas y se podían seguir adelante en su camino piadoso. Entonces, todavía, pues yo recuerdo al menos del siglo XX que mi abuela me comentaba que en la ciudad 60, 70 todavía había zapateros ambulantes en la ciudad, que eso hubiera estado genial poderlo ver, cómo se instalaban así como con todas sus herramientas y ver cómo reparaban el calzado, ¿no? Entonces en Semana Santa era pues cuando les iba bastante bien, porque pues la gente no acostumbrada a caminar demasiado, pues de repente estropeaba de más los zapatos. Imagínense también una ciudad que pues ciertamente no estaba pavimentada como hoy, que era terracería en muchos de los casos, que los perros se hacían donde quiera, la gente se hacía donde quiera. Entonces, sí, esta idea de los baños públicos pues ya nos llega tarde, ¿no? O sea, sí lo sabía, pero la mayoría no, pues ciertamente no profesaba el hábito de querer ir a un baño público, porque había veces que los baños públicos estaban peor, ¿no? Entonces, bueno, también se daba obviamente el comercio en estas épocas, sobre todo de calor, en función al clima, al calor que hacía en la época. Es la época en donde también se da el comercio con los neveros. La nieve se vendía en la Ciudad de México. Esto de que dicen que era nieve bajada del Popo es cierto. La bajaban a las 4 de la mañana de lo que alcanzaban a raspar los que se subían al Popocatépetl, la traían en canoa de la parte de Chalco, de Iztacalco, hasta lo que ahora conocemos como la calle de Roldán. Traían el agua en la madrugada, bueno, lo que era la nieve en la madrugada, para que se vendiera en el transcurso de la mañana. Entonces teníamos neveros que vendían en estas épocas nieve de limón, por supuesto, nieves también que tenían que ver con la leche. No pude encontrar, digamos, sabores en específico, pero al menos sé que la nieve de limón era
vendida en esta época. Y también era digamos, una empresa paraestatal, como por decirlo de alguna manera. El estanco de la nieve era manejado por el gobierno, es decir, el comercio de la nieve no era de cualquier gente, sino era del gobierno, así como Pemex y como CFE y estas cosas. Bueno, la nieve también, al menos desde el siglo XVIII ya había nieve en la Ciudad de México. ¿Qué otras cosas se vendían? Bueno, por supuesto, las aguas frescas, que es lo que les iba a platicar. Por cierto, dejen tomo un poco. ¿Quiénes vendían estas aguas? Bueno, se les conocía como chieras, que viene de la chía, por supuesto. Las chieras, ¿de qué sabores vendían? Bueno, vendían agua de piña, vendían agua de limón, vendían agua de tamarindo, vendían agua de horchata con canela, y vendían agua de pepitas de melón. Traía unas imágenes, pues bueno, lamentablemente no se las pudimos mostrar, pero traía unas acuarelas en donde mostraba cómo era un puesto de chiera. Imagínense ahora, digo, no es igual, pero más o menos similar. Hay algunos puestos de tacos que generalmente en la barra les ponen cilantro, ¿no? No sé si lo han visto o si frecuentan taquerías de esas, ¿verdad? A lo mejor ya me estoy quemando. Sí, no, a lo mejor yo voy a los de perro y ustedes van a, pues no sé, a Taco In o a Taco Bell, ¿no? No sé. Bueno, en esa época lo que con que se adornaba el puesto era con alfalfas. Entonces estaba, digamos, los jacales con los cubos de barro, que muchos eran esféricos, por supuesto, con los sabores que les he comentado, y las mujeres, por alguna razón, siempre con el pelo recogido, por aquello de que el pelo suelto suscita bajas pasiones, y vendían, bueno, ponían sus puestos en las esquinas y a vender las aguas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que quienes vendían este tipo de aguas se ubicaban en lo que era la calle del Calvario. La calle del Calvario es lo que ahora conocemos como Avenida Juárez, y esto me remite al siguiente día, al Viernes Santo. El Viernes Santo es cuando se celebra el Vía Crucis propiamente, el camino de Cristo a la cruz. Entonces, este camino en la Ciudad de México estaba estipulado. O sea, había oficialmente un camino para el Vía Crucis, que era la calle del Calvario, lo que les acabo de comentar. Entonces, el Vía Crucis partía desde el convento de San Francisco, lo que ahora, bueno, todavía es el convento de San Francisco, pero salía del lado de lo que ahora es la Torre Latinoamericana. Recuerden que el convento de San Francisco fue fraccionado por cuestiones de las leyes de reforma. Entonces, pero el convento abarcaba toda la manzana. Es decir, desde la Torre Latinoamericana hasta la calle que sigue, que me parece que es Motolinía, o Gante, es Gante, ¿no? Es Gante. Entonces, todo eso hasta la calle contigua, que me parece que es 16 de septiembre, si no mal me equivoco. Bueno, la calle que sigue. Toda esa manzana, ese era el convento de San Francisco. Y tan grande era el convento de San Francisco que el Vía Crucis tenía 2 estaciones dentro del convento. Y entonces partía el Vía Crucis desde dentro del convento, salía a la calle por Avenida Juárez, y sobre Avenida Juárez habían distintas capillas para cada estación del Vía Crucis. El Vía Crucis terminaba hasta más o menos lo que es... lo que ahora es la esquina de la Información, todo esto es Reforma y Bucareli, donde está el caballito de Sebastián. Por ahí estaba ubicada la iglesia del Calvario, que así se llama. Y bueno, no solo había representaciones ahí, pero digamos la representación más icónica es la que se daba ahí. Las capillas fueron siendo retiradas al paso del tiempo, hasta que por ahí de 1825, 1830 ya las quitaron todas.
pero existían, y hay algunas pinturas, que eso también por ahí les traía, en donde se muestra cómo al lado de la Alameda estaban las capillas sobre la avenida. Bueno, como un pedido especial de Francisco Hernández, me pidió que les hablara también un poco del Viacrucis de Iztapalapa, porque el Viacrucis de Iztapalapa se da precisamente en el siglo XIX. Y esto tiene que ver con, en particular, una epidemia. Ustedes saben que en esa época se da mucho la cuestión de las epidemias porque efectivamente no había los hábitos de higiene, no había ni las medicinas tampoco para poder atender de una mejor manera a la población. Y entonces sabemos que hubo 2 epidemias de cólera muy severas en la Ciudad de México. Una en 1833 y la otra en 1850. La de 1833 en particular fue mucho más mortífera porque no solo afectó a la Ciudad de México, sino también a poblaciones como Guadalajara o como Michoacán. Entonces, esta epidemia de 1833 la narra Guillermo Prieto, bueno, esa y la de 1850, y él habla en las crónicas que la gente pues tenía un terror terrible por la enfermedad porque en todos lados, cada que una persona moría en una calle, bueno, en una casa, la forma de identificar que alguien había muerto era poniendo una bandera amarilla o blanca afuera de la casa. Entonces él, pues era Guillermo Prieto, era un muchacho de la época, era un jovenzuelo y pues obviamente a él le toca vivir esta epidemia y tener que estar observando cómo acarrean los cadáveres a los panteones y cómo los panteones no se dan abasto de tantos cadáveres que existen a raíz de la enfermedad. Y bueno, una de esas poblaciones que es azotada por el cólera es precisamente Iztapalapa. Entonces en Iztapalapa tienen una devoción muy importante, seguramente quienes viven por allá lo han de reconocer, que es el Señor de la Cuevita. Este Señor de la Cuevita, que obviamente fue llevado ahí en tiempos virreinales, se le encomendó la comunidad a este Santo Cristo, que es un santo, digamos, en la vocación del Santo Sepulcro, es decir, de estos Cristos que están acostados y que ya están yacentes. Ese es el Señor de la Cuevita. ¿Me puede regalar su opinión de la conferencia? Oh, claro que sí. ¿Qué le pareció la conferencia? Mira, estuvo genial. Los nombres de los libros que dio el cronista, quiero tenerlos. La charla la grabé y la subimos al grupo de charla de libros que tenemos en Facebook y que creo que va a causar muy buena impresión. Y ojalá seamos invitados para próximos eventos. Muy bien, claro que Lo que puedo decir es muy agradecida de estar aquí en el convento de Santa Regina. Y pues bueno, voy a visitar su capilla y vamos a ver más eventos. Espero que nos inviten más seguidos y que sea a lo que viene próximamente en los años de la Ciudad de México, 700 años, o así dijo el cronista. Entonces, pues, ojalá lo pongan en las redes sociales para poder venir y estar enterados. ¿Cómo se llama su grupo? Para también... El grupo se llama Charla de Libros en Facebook y todas las charlas que tuvieron aquí van a ser subidas y ya las pueden compartir y aprender más sobre lo que es la Semana Santa. Perfecto. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. De la Pasión de Cristo, pero no la logran, digamos, organizar sino hasta 10 años después, es decir, 1843. A partir de 1843 es cuando, digamos, podríamos cuantificar los años que tiene de tradición el Viacrucis en Iztapalapa. Inicialmente los Viacrucis no eran representados por personas, aunque hay gente que dice que sí. Digamos, eso podría estar como a debate. El asunto es que muchas veces el Viacrucis era representado con las efigies
así como los santos, llevados en andas, cargados, y así se representaba el Vía Crucis, es decir, llevaban a la Virgen María, una efigie de San Juan y a Cristo, y otra de centuriones y otras de fariseos, ¿no? Que de hecho sí hay algunas efigies de esas, ¿no? Entonces, digamos, lo novedoso en Iztapalapa es que toman la idea de representarlo otra vez con personas, pero esto aparentemente no se da tan temprano, sino ya hasta inicios del siglo XX, que eso más bien habría que investigarlo, porque no se tiene tanta certeza acerca de desde cuándo ya lo representan así. Aunque ya hay fotos, por ejemplo, de los años 20, 30, en donde ya se ve la gente con vestuario para escenificar el Vía Crucis. Entonces, bueno, eso el Viernes Santo. ¿Qué pasaba el Sábado de Gloria? Bueno, el Sábado de Gloria ciertamente no era tampoco tan de abstinencia, porque canónicamente está establecido que la gloria se abre alrededor de las 12 del día. Yo recuerdo mucho esto porque había veces que yo le debatía a mi mamá de por qué no podía prender la tele o el radio si era Sábado de Gloria, ¿no? Si ya se abrió la gloria, mamá, pues ya hay que echar cotorreo. Y bueno, gracias a eso me puse a investigar y efectivamente está, oficialmente dictaminado por la Iglesia que es a partir de las 12 del día que se abre la gloria. Entonces, esa es la hora en que la gente salía a las calles, a reincorporarse otra vez a la vida cotidiana. Les tengo que comentar también que durante la Semana Santa se suspendían espectáculos, funciones de teatro, se cerraban las pulquerías y las cafeterías. Entonces, pues la gente nada más se entretenía, yendo a las iglesias, ¿no? Entonces, el Sábado de Gloria hasta las 12 del día, es decir, hasta después del toque del ángelus que daba la iglesia a las 12 del día, es como se recuperaba, la vida normal. Y entonces, sobre todo en las pulquerías se da el fenómeno de lo que es la quema del Judas. En esta época hay la venta de muñecos de cartón como una forma de ahuyentar a los espíritus. Entonces, en las pulquerías se acostumbraba, afuera de la pulquería por supuesto, colgar al muñeco de Judas, es decir, casi siempre en una figura de un diablo, lleno de cohetes, y entonces le prendía al muñeco y pues empezaba a bambolear, ¿no? Y también se daba la venta de lo que eran las matracas. Las matracas de esta época no nada más eran de madera o de plástico, como ahora las conocemos, sino también había matracas de latón, matracas de metal. Entonces imagínense cómo sonaba aquello. Esta también idea de las matracas era supuestamente para ahuyentar los malos espíritus con el sonido. Entonces, entre más ruido hiciera, pues era más positivo, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, había quienes los vendían que les llamaban juderos. Y los juderos, pues obviamente, de eso sí hay muchas fotos, en donde vienen con, no sé si han visto a estas personas que venden las manzanas de estas acarameladas con un palo así. Bueno, los juderos traían, como ensartados también los muñecos de Judas en un palo así, y así los traían. Y entonces así los vendían. Oiga, deme un Judas. Pues ya se los vendía, ¿no? Pues ya casi vamos a acabar. Ahorita cualquier duda, pregunta que me quieran hacer, con confianza, pues platicamos, ¿no? ¿Qué más consumían en la época? Bueno, a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX ya se empiezan a dar con más fuerza los cafés. Y me refiero a los cafés donde podemos charlar y convivir, ¿no? Porque antes solamente se expendía el café y pues nada más te daban tu kilo de café y
vamos, ¿no? Entonces se da estos establecimientos de café. Yo encontré que había dos tipos de café que reconocían en la época, que era el café venido de Tabasco y el café venido del Soconusco. El Soconusco es una región de Chiapas. Y esto, según esto, estos cafés eran los más tomados en la Ciudad de México. ¿Quiénes más figuraban en esta época? Bueno, había unas personas que me dio mucha curiosidad saber de ellos, pero les llamaban mamoneros. Estos mamoneros eran vendedores, pues yo diría de pan, aunque en las crónicas hablan de que vendían rosquillas, lo que nosotros conocemos como donas. Nada más que a la hora de pregonar como el vender las rosquillas decían: vendo rosquillas y mamón. Yo decía, bueno, ¿qué diablos era el asunto, no? Parece que era un tipo de pan que entró en desuso y que pues solamente ellos se limitaron a vender donas, que ahora todavía siguen vendiendo. Yo veo que hay mucho que vende donas por aquí, ¿no? Finalmente, pues platicarles dos circunstancias que se dieron durante los días santos y que no tienen que ver propiamente con la cuestión de la ritualidad, pero sí que fueron muy sonados en su época. Uno, un asesinato, que fue el asesinato del diputado Díaz Cañedo. Este diputado había sido un funcionario pues bastante reconocido en la época, particularmente durante la primera mitad del siglo XIX, porque había sido representante diplomático de México ante algunos países europeos. Entonces, bueno, durante la Semana Santa de 1850, un jueves santo, por cierto, un día como hoy, este señor estaba hospedado en un hotel. Yo les traía incluso hasta la foto del hotel, pero bueno, circunstancias pues ya no se pudo, pero bueno, en este hotel, que era de la Gran Sociedad, si no mal recuerdo, este señor estaba, porque él no era de la ciudad, él era de Jalisco, él estaba hospedado en este hotel, y según las averiguaciones que después hizo la policía, comentaron que dos mozos del hotel habían descubierto que él llevaba dinero a su cuarto, y que ese dinero no había salido a pesar de que él había estado entrando y saliendo junto con otras personas. Entonces uno de ellos decide planear el robo, se lo comunica a otro mozo del hotel, y en el momento en que ven que él está solo, es decir, este jueves santo, que la mayoría de la gente está afuera y no adentro, decide abordarlo y entra obviamente violentamente al cuarto, aborda al diputado. El diputado, por obvias razones, se resiste, y este señor tranquilamente le siembra 30 puñaladas. No se lleva el dinero, se lleva ropa y algunas joyas de menor valor y escapa. Un mes después, este señor, por azares del destino, vende esas ropas, las empeña. Y entonces, a partir del empeño es que logran localizarlo. Este señor ya andaba por allá por Temascaltepec, rumbo a Toluca. Entonces, logran detectar la policía más o menos el trajín de cómo fue vendiéndose y sobrevendiéndose esa misma ropa, hasta que logran dar con el que dio el trato directo con el delincuente, y le dan la pista. Ahora es que le dan el pitazo para que vayan a prender al cuate hasta Temascaltepec. Logran atrapar al susodicho, confiesa, él dice que le ayudaron otras dos personas, un mozo del hotel y otro fuereño. Atrapan a los otros dos, y como castigo a los delincuentes, sobre todo al que dio las puñaladas,
ponen la horca, ponen una horca, porque lo condenaron a pena de muerte, ponen la horca enfrente del hotel en donde hizo el delito y lo matan ahí. Entonces eso pues sonó durante mucho tiempo, dado que el castigo que se dio fue pues bastante ejemplar. Bueno, esa fue una. La otra fue un Jueves Santo también, pero de 1856. Y esta es como más sonada por el hecho de que el gobernador del Distrito Federal de esa época, que se llamaba Juan José Vaz, probablemente tatarabuelo o bisabuelo de Gustavo Vaz, no lo sé, decide, como se acostumbraba por cierto, asistir a la función del Jueves Santo a la catedral en representación del presidente. Estas funciones, que eran como las principales, se hacía también con las autoridades civiles. Antes no había mucha diferencia entre las autoridades civiles y eclesiásticas, o sea, sí había una convivencia como más estrecha, pero no, obviamente cada quien en su aura de autoridad. Entonces, este gobernador le manda una carta al arzobispo de entonces, Lázaro de la Garza y Ballesteros, y le dice, bueno, se la manda por una razón. En esta época es cuando ya está muy presente el conflicto entre conservadores y liberales. El gobernador de la época, Juan José Vaz, es un liberal de los que llamaban rojos. En esa época les llamaban puros. Y entonces este gobernador lo que hace es pedirle al arzobispo consulta, porque había sido antiguo alumno del arzobispo casualmente, y le dice, oiga señor, yo voy a ir a la función del Jueves Santo en representación del presidente. Y el arzobispo le dijo que no era adecuado, por decirlo más o menos. Y bueno, como este señor era un exaltado, ciertamente dijo, pues por mis pistolas voy a ir. Y entonces se da que llega la hora de la función y manda con un empleado del ayuntamiento a darle el recado al arzobispo y a los canónigos de la catedral que que le den acceso a la iglesia. Los canónigos literalmente lo mandaron al Averno. Les dijeron, ¿saben qué? Usted no va a pasar porque el arzobispo dijo que no. Y entonces este señor dijo, bueno, pues si quieren guerra la van a tener técnicamente. Y dicen las malas lenguas, que para eso sí son muy malas, que el señor se hizo acompañar de muchos miembros del ayuntamiento, que iba a caballo y que supuestamente había puesto tanques, no tanques, cañones de guerra enfrente a la fachada de la catedral. Los canónigos de la catedral se encerraron en la misma, suspendieron la función. Las señoras devotas se la hicieron de tos al gobernador, hubo jaloneos, tuvo que entrar la policía, hubo palazos al aire, hubo detenidos ciertamente, y al final el gobernador pues desistió de entrar a la catedral, aunque dicen algunas fuentes que entró con todo y caballo a la catedral. Eso no nos consta, pero pues dicen, ¿no? Entonces a este episodio le llaman la batalla del Jueves Santo. Seguramente cuando lo googleen así les va a salir, como la batalla del Jueves Santo, y obviamente les dará más detalles acerca de quién rompió el ropón del canónigo y quién le jaló las trenzas a la señora y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo terminaría con esto y pues espero no les haya aburrido demasiado y espero sus preguntas. Muchas gracias. Adelante. Yo tengo una duda. Nos hablabas el Viernes Santo sobre Via Crucis, pero no mencionaste algún dato. No sé si en el siglo XVIII o XIX hubiera habido algún dato sobre la procesión del silencio o el pésame a la Virgen. O si no se acostumbraba, no había tradición en ese entonces. Bueno, lo que traté precisamente fue de darles como datos más, digamos, los que eran más visibles. Obviamente había consuelo a la Virgen, había lo que se llama el lavatorio de pies,
que por ejemplo se reclutaba generalmente a personas jóvenes, porque luego también los padrecitos eran medio quisquillosos, eso de andar agarrando pies de gente grande, porque les olía mal, estas cosas, ¿no? Luego pareciera que no, pero nuestros abuelos se parecían demasiado a nosotros. Entonces sí había estas funciones, nada más que pues yo por cuestiones de abreviar un poco la cosa, se daba, ¿no? Incluso hay reglamentos en donde se trataba también de controlar los múltiples viacrucis que había en la ciudad. O sea, yo les dije, digamos, el más reconocido, pero había varios. Y entonces en las calles también había de repente mucho centurión que andaba por ahí, mucho fariseo que andaba también ahí llevando sus chanclitas y sus andas y todas esas cosas. Y muchos aprovechaban también para disfrazarse de eso y de repente robar entre los devotos, ¿no? Que eso también era muy, muy común en la época y creo que todavía a la fecha, ¿no? Pero sí, ciertamente todas estas funciones como ahora las vemos, sí las había, ¿no? Por allá. Sí, ¿hay una demostración o un documento que mencione cómo era la vida antes de la reforma y después de? ¿Hubo algunas provisiones visibles en cuanto a las leyes de Juárez que impuso? Fíjate que sí, bueno, hay muchas crónicas. Yo particularmente me basé en el libro de Madame Calderón de la Barca, que es La vida en México, que es una serie de cartas, correspondencias que ella era esposa del primer embajador de España en México. Entonces, su correspondencia, obviamente como extranjera, pues te da detalles que no te dan los mexicanos, ¿no? O sea, a ella le sorprenden cosas que pues a nosotros ya nos parecerían como muy, muy comunes, ¿no? Al menos para los mexicanos de la época, pues era como que, bueno, pues está medio raro, ¿no? Y ella decía, sí, es que esto y lo otro, ¿no? Por ejemplo, esto de las palmas, pues es con ella, ¿no? Ella decía, ay, mira, es que pues ellos llevaban casi la maceta a la iglesia, ¿no? Y pues eso generaba también ahí como que hubiera hacinamiento, ¿no? O sea, si de por sí era mucha la gente todavía llevar tu planta, pues imagínate, ¿no? Bueno, mencioné por cierto a Guillermo Prieto, que él tiene un libro maravilloso que se llama Memorias de mis tiempos, que es de veras da unos detalles que uno pensaría que no existían en la época, desde los perros hasta cómo se vestía tal personaje, ¿no? O sea, a ese nivel de detalle hay, ¿no? Hay otro que también a mí se me hace espléndido, que es el libro de mis recuerdos, así se llama, de Antonio García Cubas, que también da unos detalles impresionantes de cómo era la vida antes de la reforma. Y pues te cuenta de cosas no sé, situaciones que pasó durante la intervención norteamericana, lo de la guerra de los pasteles, lo que les decía esto de las empanadas y de que se supo quién era el pastelero, ¿no? Pues hay muchos libros de crónicas, no nada más los que estoy diciendo, pero como mera referencia para consulta, pues puedes tomar esos, ¿no? Está también las memorias de Concha Lombardo. Concha Lombardo era esposa de un caudillo conservador, Miguel Miramón, y ella también da unos detalles impresionantes de la vida en México antes de la reforma. Por allá. Primero felicitarte. Lejos de ser aburrida tu descripción ha sido muy enriquecedora. Quiero saber qué tanto la prensa influyó en los, digamos, en el registro de algunos datos de la época, y si la cuestión de mojarse los sábados de gloria tendría por ahí sus inicios o fue muy posterior. Bueno, sí, en cuanto a la primera parte, digamos, sí la prensa de la época no era una prensa que informara realmente, sino más bien era como una prensa de opinión. Es decir, pasaba un suceso y decían, no, nosotros reprobamos que hayan cerrado la catedral porque este gobernador, ¿no?
o que ya no se haga el Via Crucis como se hacía porque ya no puede hacer manifestaciones públicas religiosas en lugares abiertos. Más o menos esos eran los argumentos de la prensa, ¿no? Y no solo en cuestiones religiosas, también en cuestiones políticas. O sea, que si había, por ejemplo, esto de la batalla del 5 de mayo, no todo el mundo festejó por el 5 de mayo. Hubo gente que dijo, maldita sea, ¿por qué no ganaron los franceses? Y eso estaba en la prensa. Hay un periódico en particular que ciertamente se distinguió por ser el del Partido Conservador, que se llamaba El Pájaro Verde. Y este periódico, cómo era, diríamos hoy, castroso, ¿no? con los gobiernos, ¿no? O sea, por ejemplo, el editor de este periódico le escribió unos versos al gobernador Juan José Vaz respecto a esto del Jueves Santo, ¿no? Por aquí, si quieren ahorita se los busco. Afortunadamente el maestro Francisco me facilitó esa información. Pero este periódico era de esos incómodos, o sea, que pasaba algo y luego la crítica mordaz. Y del otro lado también había periódicos así, ¿no? El Universal o el Monitor Republicano también daban patadas, pero así mordaces, ¿no? Nada más que el lenguaje es como muy, yo diría así, muy elegante, muy literario. Todas las editoriales, o por ejemplo las del periódico del siglo XIX, por ejemplo las escribía Francisco Zarco o Melchor Ocampo, y ellos contra los conservadores también eran implacables. O sea, había también una batalla literaria, por decirlo de alguna manera, entre los periódicos, y todos tirándole a todos. ¿Y por qué el arzobispo salió así y asado, no? Y los del otro periódico, ¿y por qué el gobernador salió y así y asado, no? Son momentos muy álgidos, ¿no? Y entonces nadie quiere quedarse atrás. Y entonces en la crítica eran, pero terribles. Yo la verdad no sé cómo decían que no había libertad de expresión en esa época, y yo veo que se daban con tubo, ¿no? Hoy en día yo creo que parecería hasta de chiste la crítica que se hace hoy en los periódicos en comparación a cómo se daba en esa época, ¿no? En cuanto a eso del agua, del Sábado de Gloria, pues tengo entendido que parece ser que es a fines del siglo XIX, y todavía esta idea de que el agua era pureza, y que a partir de la pureza uno podía lavar sus pecados literalmente. Afortunadamente, pues ya la prohibición de tirar agua ya es una realidad, porque la verdad era ciertamente molesto. Yo todavía en mi colonia, algunos años todavía tenía que estar como a las cachaditas de que no te salieran con la cubeta y te bañaran, ¿no? Porque, híjole, eran muy impertinentes, la verdad. Afortunadamente, pues ya por cuestiones de raciocinio, y porque también lamentablemente ya no la estamos acabando, pues ya hay un control, un poquito más de control sobre eso, ¿no? ¿Pero es verdad que no se bañaban toda esa semana, o solo Jueves y Viernes Santo, y por eso se bañaban el sábado? Bueno, es que se bañaban cuando lo necesitaban. No, pero específicamente decían que no se bañaban. Bueno, pero jueves, eso tiene que ver más bien con una cuestión de costumbre. Ciertamente la idea de higiene que tenemos nosotros pues, no era la misma que la que tenían ellos entonces, ¿no? Esta idea de bañarnos diariamente o de tener cuidados en cuestión de la ropa y eso es de fines del siglo XVIII. O sea, digamos, si ponemos en perspectiva el tiempo en que hubo gente que no se bañaba, pues es más el tiempo ese que el tiempo de nosotros, que ahora ya tenemos una idea de sanidad diferente, ¿no? O sea, ya esto por ejemplo, los perfumes ciertamente es una reminiscencia de aquello. Mucha gente no se bañaba, y entonces para suplir esos malos olores, esos miasmas, pues para eso está el perfume, ¿no? De aquel lado. Creo que independientemente de la higiene que se tuviera de manera cotidiana, había una costumbre para la Semana Santa, y para la Semana Santa era no ruido, no plática,
más bien creo que eso iba enfocado a la pregunta o al comentario que te hicieron, no en lo cotidiano, sino lo que ocurría en la Semana Santa. Y para la Semana Santa sí había el no bañarse toda la semana, sino hasta el sábado. En la primaria recuerdo que era una cuestión de los compañeros que coincidíamos en eso y que no había comida de carne, sin que fuera una zona ni muy religiosa ni muy conservadora, y sin embargo todavía en finales del siglo pasado pues se tenía esa costumbre, una abstinencia pero solo dedicada para la Semana Santa. Es que ciertamente ese es el debate, ¿no? ¿Había abstinencia o no? Y entonces yo por eso les ponía todos estos menús que generalmente utilizaban en esa época, porque pareciera que no había abstinencia. Aunque no comieran carne, pues había más cosas, y no solo en una dosis pequeña, ¿no? O sea, eran comilonas de aquellas, o sea, no era un pescado, eran 2 o 3. Entonces, ciertamente no podríamos, en la parte de la disposición obviamente se dice una cosa, pero en el uso y la costumbre hay otra. Y ahí también tiene que ver mucho el estado socioeconómico en el que se ubica uno. Yo, por ejemplo, había ocasiones en la casa, digo no porque quiera presumir o algo, en que pues, a veces no alcanzaba para la carne. Y entonces, pues, vegetales y demás, aunque no fuera Semana Santa, ¿no? Entonces, eso es muy relativo, ¿no? Y más en esta época en donde las diferencias sociales todavía son más marcadas. Mi abuela es de un poblado de Michoacán, estoy hablando de 1918, un poblado que se llama Zacapu. Zacapu, Michoacán, ya era una ciudad. Y ellos sí llevaban en su casa, pero así riguroso, lo que es la Semana Santa, empezando desde el Domingo de Ramos, toda la semana, la Cuaresma. Ellos empezaban la vigilia y nada más tomaban agua, porque era la vigilia en sí. Y creo que a las 12 del día, de todos los días de la Semana Santa, tocaban las campanas y donde anduvieran se tenían que sentar y rezar el Ángelus. Entonces también dejaban el baño pendiente hasta el día sábado, que se ponían en tinas, y en las mujeres se levantaban, daban sus baños de asiento. Si había una mujer que hubiera tenido un bebé dentro de esa semana, la cuarentena la pasaban encerradas y les metían el alimento a ese cuarto y no podían salir. Entonces, sí, ellos eran de creencias muy religiosas y sí seguían al pie de la letra. Fíjense las cosas. Bueno, por ahí encontré otra crónica de un alemán de apellido Sartorius, que seguramente también podrán checar en internet. Y él hablaba de que en la provincia pareciera que las disposiciones eclesiásticas todavía eran más rigurosas, todavía se obedecían de una manera más apegada. Y entonces esta idea de, por ejemplo, del baño o no, que es más una costumbre judía a la hora del duelo. Ellos también, por ejemplo, cuando muere una persona, los días de duelo no se bañan, ¿no? Incluso creo que ni siquiera se cambian la ropa. Y algunos de ellos la rasgan. Quienes conozcan judíos seguramente tendrán eso presente. Pues a mí me agradó porque es una forma de conocer, pues ahora sí que la Ciudad de México, ¿no? En esos periodos del siglo XVIII y siglo XIX. Eso sería mi opinión. Y qué bueno que estén pues dando todas estas ponencias, la verdad, muchas gracias. Eso sería lo único. Gracias. Muy amable. Más pesada la situación de esta idea de la penitencia por el perdón de los pecados y por el sacrificio de Cristo, ¿no? Entonces, seguramente cuando vamos a Taxco, pues vemos estas cosas que sangran, que
se flagelan y pues decimos, híjole, ¿cómo es que viven de esa forma, no? Pero pues ya son usos y costumbres que van teniendo y que ciertamente eso también nos da cuenta de que la religión no es una sola, sino que más bien se va interpretando de acuerdo a contextos, de acuerdo a situaciones. Y pensamos que la Semana Santa en la Ciudad de México es igual a la de Monterrey o a la de Jalisco o a la de Veracruz, y no necesariamente, aunque en la idea, en el contenido espiritual sí, pues en las prácticas no tanto. Entonces, bueno, tomar en cuenta eso, ¿no? La última, ¿no? Porque ya me están pidiendo el tiempo de la cena. Sabemos que Cristo hablaba el arameo, sabemos que estuvo en su religión enseñándonos 3 años, que de los 30 a los 33 falleció. Sabemos que era de origen judío y el catolicismo es a partir de que él empezó. Muy interesante. Mi pregunta es que también hubo una época en que hasta se enfermaba la gente de fiebre puerperal, las parturientas, porque los médicos no se lavaban las manos, utilizaban un parto y luego iban al otro, Entonces eso de los baños, había hasta caballeros del baño, que eran los que estaban permitidos, nada más bañarse, los demás no. Hay épocas en las cuales la tradición moderna es la que nos ha hecho que ya nos bañemos, que nos hacemos y todo eso. Mi pregunta es, basándonos en lo que usted nos está mostrando sobre la religión, porque por eso estamos hablando de la Semana Santa. Entonces, la Semana Santa se termina el domingo, supuestamente, el domingo de resurrección. Esa es mi pregunta, sí. Pues sí, aunque sigue todavía un periodo que le llamamos pascual, ¿no? Después de la Semana Santa todavía hasta, tengo entendido que la festividad de Corpus, ¿sí? Que todavía litúrgicamente se tiene como la Cuaresma, ¿no? Pero como les decía al principio, todo esto se rige por ciclos lunares y no necesariamente son los mismos cada año, ¿vale? Pues les agradezco mucho por todo y pues gracias que pudieron darse ese chance. Esta constancia al licenciado Carlos Flores por ser partícipe de conmemorar 500 años de la Semana Santa y más que nada decir que son 500 años de un patrimonio, de un legado que tenemos ahora y que también hay que conservar. Más allá de profesar una fe, profesar un culto, tenemos un gran patrimonio como el que estamos ahorita, el cual debemos conservar para otras generaciones porque es parte de esta identidad. La Ciudad de México va a cumplir 700 años y también hay que rescatar este gran patrimonio. Pues muchas felicidades, licenciado. Vamos a tomar una copa de vino y ahí les está don Buenaventura Medina Picasso, quien fue uno de los hombres más ricos y quien dio dinero para restaurar este convento del siglo XVIII. ¿Ustedes acompañados con una copa de vino o bueno?